Señor, fuera de ti. Esta iglesia, Señor, te da este aplauso, Dios mío. Gracias. Gracias, gracias. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios te bendiga, qué bueno verte. No sé si saludaste a la persona que tienes a tu lado, pero hoy le vas a decir: wow, qué bien te ves. Wow, qué bien te ves. Dios es hermoso. Así de pie saludamos a todas las personas que se conectan esta hora a través de la plataforma de YouTube. Para nosotros es un gran privilegio y es un gozo en el Señor poder extender la palabra de Dios y que tu casa hoy sea Centro de Esperanza Plaza Venezuela. Esta iglesia te da este aplauso de bienvenida. Dios te bendiga. Bien, iglesia, así de pie vamos a leer las escrituras. Hechos capítulo 20 del versículo 7 al versículo 12. Dice la escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, pero alargó el discurso, se parece a su pastor, alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, diga conmigo, Eutico, que estaba sentado en la ventana, diga conmigo, estaba en la ventana, rendido de sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso hasta abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no se alarmen, él está vivo. Después de haber subido el pan y partido el pan y comido, habló largamente hasta la mañana. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de poder, Señor, tener este tiempo maravilloso para hablar, Señor, de tu palabra, para recibir, Señor, de toda esa herencia que tienes para nosotros en esta tierra. Abrimos nuestro corazón, Señor, como tus hijos, como tu pueblo, como tus siervos, Señor, tus servidores, para que nos hables y nos dirijas. Padre, llévate toda confusión en esta hora y que todo el que reciba esta palabra pueda, Señor, salir de este lugar bendecido, prosperado y en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor y te invito a tomar asiento. Bien, Dios es maravilloso. Esta palabra la he titulado Cuidado en la ventana. Dile al que tiene a tu lado: cuidado en la ventana. Cuidado en la ventana. Bien, tuvimos un tiempo maravilloso en la iglesia central. A este servidor, a su pastor, le correspondió predicar el mensaje de la palabra en el maratón de oración que comenzó el lunes a las 6 de la tarde y terminó el martes a las 6 de la tarde. Allí estuvimos dándole fuego y bueno, gracias a Dios, Dios se manifestó de una manera especial. Yo sé que aquí también eso va a pasar hoy. Dios nos va a hablar, Dios va a hacer cosas maravillosas en este momento. Bueno, vemos la escritura, dice la palabra del Señor que Pablo predicaba y mientras predicaba, la escritura nos dirige hacia un joven que estaba en el tercer piso. Ahora Pedro predicaba, no se sabe qué predicaba, pero la atención de la gente estaba en la palabra. Nadie como que se estaba dando cuenta de nadie, solo la palabra estaba allí y dice la escritura que Pablo predicaba largamente. Ahorita necesito por favor que me le bajes al monitor, está muy alto. Predicaba largamente y esto es el primer punto que veo acá. Qué interesante el poder de la palabra. Qué interesante es cuando estamos en un lugar donde recibimos la palabra de Dios, donde la palabra de Dios tiene una importancia relevante.
porque la palabra de Dios, la Biblia la describe como que ella es viva y es eficaz. Todo depende de lo que nosotros, del valor que nosotros le demos a la palabra de Dios en nuestra vida, porque es la forma como Dios se comunica con sus hijos, con su pueblo. La Biblia, que es la palabra de Dios, que contiene la palabra de Dios, es más que una literatura, más que historias, más que crónicas de una nación. Es la palabra que está escrita no solamente para una persona, es para toda la creación. Lo bonito de esto es que la palabra de Dios no se originó por la inspiración de una persona, de un ser humano, sino que las personas que predicaron fueron y escribieron la palabra de Dios, fueron inspirados por el poder de la palabra de Dios. Eso no es que cualquiera llega y puede escribir, esto me lo dijo Dios. La Escritura dice que ninguna profecía ha venido por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios han sido inspirados por el poder del Espíritu Santo que opera en sus vidas, y así ellos transcribieron. Y esto es tremendo, porque aunque hayan sido escritos por distintas personas en diferentes épocas a lo largo de la historia, la palabra ha sido transmitida sin corrupción. Es importante nosotros saber que la Biblia o en las Escrituras se nos han sido otorgados la palabra que viene a representar en nosotros la dirección que podamos necesitar en cualquier momento de nuestras vidas. Si tú estás llena de gozo y quieres alimentar tu gozo en la palabra de Dios, tienes suficientes palabras que te van a conducir a que el Espíritu Santo te lleve a glorificar el nombre de Dios. Si tú necesitas dirección en la palabra de Dios, nosotros encontramos dirección. Todo lo que nosotros necesitamos está allí en la palabra. Una de las cosas que nos saltamos, y digo nos saltamos porque hay momentos de nuestras vidas donde podemos estar tal vez un poco vulnerables y perdemos el ritmo de la lectura de la palabra de Dios. Hay momentos donde yo, no quiero leer, pero como no quiero leer, tal vez por cansancio, porque me duele la cabeza, por tantas cosas que puedo tener sueño, y yo busco la forma de ver qué hago. Si yo sé que voy a leer y me voy a quedar dormido, no leo. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo la Biblia, entonces la pongo en audio, y allí me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar. Es buscar la forma. Hay momentos donde el leer y el escuchar me tiene así como, oye, ¿qué voy a hacer? Y pongo ahí los evangelios en YouTube, y ahí me pongo a ver, porque obviamente el evangelio escrito, entonces es como la historia, y todo lo que van diciendo es conforme a los versículos. Es como que si tú estuvieses leyendo, pero estás viendo. Y esa es una forma que también me ayuda a hacer. Lo que les trato de decir es que busco la forma, porque yo entiendo que allí, de alguna manera, de alguna forma, hay una conexión. Y si yo no busco las formas de hacerlo, entonces yo le estaría como abriendo la puerta al diablo para que en ese día que no leí la Escritura, en ese día entonces vengan cosas del mundo y vengan a mortificarme, a angustiarme, a preocuparme, y obviamente ahí no está Dios. La palabra de Dios nos revela una parte de sí misma a través de su creación. Cuando nosotros vemos las Escrituras en el Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, tú lees estas Escrituras, y al leer las Escrituras, el Espíritu Santo pone en ti la certeza que todo lo que hay en esta tierra fue creado por Dios. Entonces, cuando tú estás consciente que el cielo, la tierra, las montañas, todas las cosas fueron creadas por Dios, es imposible que a ti te haya creado un marciano. Y ahí comienza: Señor, si tú hiciste esto, gracias por
Gracias por entronarme en la obra de tus manos. Gracias por permitirme pararme en este lugar, que hoy pueda respirar, que hoy pueda comer, que hoy pueda caminar, que hoy pueda salir. Tengo los problemas, Señor, pero wow, tu grandeza, tú me permites estar en esta tierra que tú has creado. Es una forma de nosotros, la palabra está ahí, es precisamente para conectarnos con ese creador. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ahí está lo que te estoy diciendo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Es decir, cuando tomamos la palabra de Dios, ella comienza a describirnos la grandeza de Dios, y esa grandeza de Dios nosotros vamos a comenzar a asimilarla, vamos a comenzar a vivirla. De alguna forma no te desconectas de tu creador. Tantas cosas que nosotros hoy en día pasamos diariamente, si nosotros no tenemos en nuestro corazón este recurso, bueno, Satanás lo sabe y pone no solamente los escenarios, pone las personas a nuestro lado que nos van a hacer olvidar que Dios existe. Y ¿sabe lo triste que hay? Es que una persona, conociendo a Dios, siendo de Dios, tenga más en su corazón preocupaciones del mundo que promesas de Dios. La persona puede conocer cuánto está el dólar, si subió, si bajó, cuánto está la gasolina, dónde está, dónde se coloca, dónde hay agua, dónde está lloviendo, no, pero tú le preguntas un versículo, no lo sabe. Entonces allí hay una desventaja. Decía la pastora ahorita cuando comentaba esto de la gente y la oración de la hermana Claudia, tanta gente que hay en la calle que necesita. ¿Sabe qué necesita la gente, Pedro? Oír la palabra, porque ese es el pan, esa es la conexión que Dios tiene para con sus hijos. Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo, en una oportunidad, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste desde tu niñez. Mira lo que dice la Escritura: desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras. Por eso es que él le dice, tú estás firme allí, desde tu niñez conoces las Escrituras. Mira qué importancia esto, formar en nuestros hijos la palabra de Dios, porque la palabra va a ser ese filtro que le va a decir desde que son niños hasta que sean ancianos, va a ser ese filtro que le va a permitir diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y mira que el mundo a lo bueno, a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. La Escritura, que es esa palabra viva, viene precisamente a eso. Entonces le dice, desde tu niñez conoce las sagradas Escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, a su discípulo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Imagínate tú lo que puede hacer desde niño la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay tres cositas que Dios hace por el poder de la palabra. La primera es que la palabra vivifica, porque la palabra en sí, ella es viva, ella convierte el alma. Es decir, que cuando llega la Escritura a tu vida, yo siempre les he puesto este ejemplo. ¿Cuánto uno tarda en primaria en aprender la tabla de multiplicación? Suma es la más fácil, ya aprendí, pero cuando toca la multiplicación y cuando toca la división, hay una cosa que tú dices, oye, y hay momentos donde niños, yo recuerdo cuando la niña estaba aprendiendo eso, que nos sentábamos la pastora y yo a explicarle, había momentos donde ella le hacía los brazos así, ella mueve mucho los brazos como la pastora, pero hay momentos donde ella pero como no me lo decía, pero yo podía interpretar como que, oye, pero ¿para qué tengo que aprenderme esto? ¿Ves? Esa es la cosa. Y mira que cuando uno chamo, uno no tiene idea de que toda la vida
vamos a usar la bendita tabla de multiplicación, de resta y división en cualquier área y en cualquier momento, pero siempre la vamos a estar utilizando. Entonces, yo uso esa analogía es precisamente porque la palabra de Dios es igual. Hay momentos donde tú lees la palabra y ella es tan viva que tú la puedes pasar un día y la puedes leer varias veces y a ti en ningún versículo te dice nada. Pero basta que el día tenga su propio afán y en el día que tú menos te imaginas ves la misma palabra que ya has leído tantas veces y un versículo es capaz de calzar en tu espíritu y te quiebra por completo. Y tú te preguntas, pero Dios mío, si ya yo lo he leído tantas veces, ¿cómo es posible que hoy Dios me diga esta palabra? Y a veces se te olvida que lo has leído muchas veces. Solamente el Espíritu te da la convicción de que Dios te está hablando a ti. Y eso, por eso es la vida de la palabra. Lo segundo es que la palabra revela la verdad. Debido a que la Biblia es inspirada e ideada por Dios, es valiosa, por supuesto, para enseñarnos, formarnos y guiarnos. Se convierte en una herramienta para poder aprobar, salir aprobado de las pruebas que nosotros tengamos. Yo les hablé el fin de semana de la diferencia entre prueba, entre proceso y consecuencias del pecado. Pero es la palabra la que te va a dar convencimiento a través del Espíritu. Para cerrar lo que les dije de la tabla de multiplicación y todo esto, es porque cuando llega la palabra de Dios a nuestro oído, el Espíritu Santo toma el versículo y busca como en el archivo de nuestras necesidades, en las áreas de nuestro corazón, y calza, ¡pum!, esa palabra en el área donde más la estamos necesitando. Y allí el mismo Espíritu te da la convicción de que Dios te está hablando. Es decir, que el Espíritu Santo no trabaja en un vacío. El Espíritu Santo te puede tocar, sí. Yo he estado conversando con personas. Una vez estaba por acá, por el Boulevard de Sabana Grande, y me conseguí una persona que no veía, mira, yo no sé cuántos años tenía que no veía a esa persona. Ni idea. Lo cierto es que cuando me reconoció, me saludó, yo tenía cabello. Bueno, tampoco es que es tan viejo, cuidado. Tenía cabello y me reconoció, yo la reconocí y comenzamos a conversar. Uy, ¿qué es de tu vida? Cuéntame. ¿Y que te casaste? Sí, me casé y empiezo yo a contarle mi historia. Pero yo, en medio de lo que le iba contando, yo siempre decía, sí, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y le contaba, Dios ha sido bueno. Y ella se me quedó mirando y me dice, oye, has nombrado tanto a Dios que yo estoy aquí. Cuando iba a seguir conversando, se puso a llorar. Se puso a llorar. Ella me preguntó, ¿Tú estás asistiendo a algún lugar? Y yo le dije, no, yo soy predicador de la palabra de Dios. Bueno, resulta que ella asistía a una iglesia y se dejó de congregar. ¿Sabes que estaba atravesando una situación de divorcio? Y ella le estaba clamando a Dios, Señor, dame una palabra. Señor, ponme a alguien que me hable que tú estás conmigo. ¿Sabes? Esos momentos donde la persona le dice, Dios mío, me siento solo, me siento sola. Hazme saber, Señor, que estás conmigo. Y llegué yo a hablarle de Dios y le decía Dios y Dios y Dios. Cuando yo empiezo a hablar, no, yo asisto a una iglesia, Dios ha sido bueno, Dios me ha demostrado, y comienzo yo a hablarle. Solamente eso, ella se terminó de quebrar. ¿Sabes qué es eso? El Espíritu Santo tocando. El Espíritu Santo haciendo saber que Él está allí. Pero hay muchas veces donde el Espíritu Santo quiere darte siempre más y siempre va a querer darte más. Todo depende del lugar como tú le quieras abrir las puertas. El asunto es que si nosotros no tenemos esta materia prima,
El Espíritu Santo, por mucho que te toque y tú llores, es que no te conviene que solamente llores. Lo que te conviene es saber que el Espíritu Santo te tocó, que Dios está contigo, que te quebrantó. Pero para Dios es más importante que tengas dirección para saber qué es lo que tienes que hacer y no seguir sucumbiendo en lo que ya Dios sabrá cuántas veces has caído. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Entonces Dios, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Leemos las Escrituras, el Espíritu Santo toma entonces de los archivos de lo cual tú estás recibiendo. Y cuando digo leer la Escritura, no significa que debas memorizarla siempre. Hay versículos que yo yo digo, me lo tengo que aprender. Y busco la forma, wow, qué versículo, y ya yo empiezo. Y di para acá, y la palabra de Dios es inspirada por Dios, para eso. Empiezo caminando y empiezo, es como una, yo me lo impongo, aprenderme ese versículo, porque wow, llegó en un momento de necesidad. Y yo lo considero, Dios me habló, ¿cómo no me lo voy a aprender? Pero hay momentos donde yo solamente lo que hago es leer la Escritura. Leo y listo. En el momento que yo vaya a necesitar esa palabra, como ya eso llegó aquí, el Espíritu Santo me trae a memoria lo que leí, aunque yo no me la haya aprendido de memoria. O hay una historia, oye, y es lo mismo que me está pasando a mí. Oye, Dios mío, gracias. Gracias. ¿Ves? El Espíritu Santo le da vida a la palabra. Y número 3, la palabra te prepara precisamente para toda buena obra. Es lo que dice la Escritura, a fin de que los hombres de Dios sean inspirados por el Espíritu Santo, precisamente para eso, para toda buena obra. El rey David conocía la importancia de la palabra del Señor cuando exclamó: yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Él entendía que parte de todo lo que Dios estaba haciendo en su vida se debía a la dirección que él tenía por el poder de su palabra. No hay forma que nosotros podamos corresponder a esa santidad si no sabemos qué le agrada o qué no le agrada a Dios. Y podemos ser nuevos convertidos y hay cosas que se nos podemos presentar el altar para pedir perdón y Dios nos va a perdonar. Es mejor donde hay ignorancia, porque el Señor dice, bueno, ya él no conoce, está recién llegando a la iglesia, está recién conociendo lo que es la investidura de mi deidad. Pero el problema es cuando ya comienzas a entrar en aguas profundas y entonces no eres partícipe de la palabra de Dios, no eres partícipe de conocer al Dios que sigues. Y este es uno de los problemas que persigue a la iglesia de Cristo. El hecho de comenzar a crecer con Dios, pero no empaparse de saber quién es Dios. Y eso es lo primero que hace Dios en el corazón de sus hijos. Lo primero que hace, Dios se revela al corazón de su hijo. Porque el hijo debe saber quién es ese padre. El hijo debe saber, wow, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, creo que es responsabilidad de nosotros, los hijos de Dios, conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por el poder de la Escritura. Amén. Entonces, dice la Escritura, que Pablo disertaba largamente. Como dije, no se sabe qué predicaba él, pero el asunto es que estaba predicando y todos estaban absortos en la palabra del Señor. Ahora dice la Escritura, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Rendido de un sueño profundo. Esto, y dice la Escritura, pues que aunque había mucha luz, dice, había muchas lámparas. Eutico escogió la ventana, que es el corazón del mensaje.
Cuando el Señor, yo meditaba en esta palabra, estuve en el maratón de oración el día lunes y un predicador pasó por este tema. Y cuando pasó, yo, oye, ahí está. Ahí está, Dios comenzó a ministrar. Y bueno, le agradezco a Dios y al evangelista Luisito, si está viendo este programa, esta transmisión, que Dios lo usó. Y esto, por supuesto, llamó mi atención. La ventana viene a representar todo aquello que sigue ofreciendo el mundo, aunque tú seas hijo de Dios. Fíjate que la ventana está en un punto donde él puede escuchar a Pablo, puede escuchar las cosas de Dios, puede ver los que caminan con Dios, pero esa misma ventana le da la oportunidad de ver hacia afuera, de ver lo que hay en el mundo. Y cuando uno ve esto y uno dice, Dios mío, tal vez Eutico fue a la ventana porque en algún momento vio a algún hermano en Cristo sentarse en la ventana. Esto habla de personas que llegan a la iglesia buscando a Dios. Y dentro de la iglesia hay personas que ya han buscado a Dios, pero que de alguna forma no han dejado o no están de acuerdo con lo que Dios ha estado trabajando en sus vidas. Y esa persona, al no estar de acuerdo, muchas veces sin querer, otras veces queriendo, se para en la ventana. Porque en la ventana esa persona puede ver lo que está pasando adentro y esa persona puede hacer o emitir sus juicios o tener prejuicios conforme a lo que Dios está haciendo en la iglesia, pero su mirada puede estar en la ventana o lo que está fuera de la ventana. Muchos de los nuevos convertidos llegan mirando cómo es la mecánica de la iglesia. Y aunque ellos no estén diseñados para mirar en la ventana, ven a las personas que se sientan en las ventanas. A veces escuchan hablar a las personas que se sientan en la ventana. Y le puede caer bien las personas que se sientan en la ventana. Y a veces, como ven que conocen palabra de Dios, pueden imitar a esa persona. Y cuando menos te imaginas, esas personas, nuevos convertidos, están en la ventana. Hay quienes buscan la ventana porque Dios no les responde a tiempo los anhelos de su corazón. Esto tiene que ver mucho con el trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Dios tiene el tiempo perfecto para hacer todo lo que tú necesitas para que lo que Él te prometió se cumpla. Si fuera por nosotros, ya aceleramos todas las cosas. Como aquella película llamada Click, con un control, aceleraba todo. Señor, sácame de este proceso, Y mira cuántos problemas le trajo a ese hombre de esa película. Cuando él cambiaba y aceleraba y se paraba en el otro escenario, él ni sabía qué había pasado. Él es igual. Dios no te puede dar tu bendición si no te prepara primero, ni te capacita para que cuando estés en el lugar de tu bendición, tú estés firme, tú sepas y entiendas por qué pasaste todo lo que pasaste y puedas, por supuesto, al final de tu proceso, darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo o ha hecho en tu vida. Por supuesto que esperar es una de las cosas más difíciles. Dios mío, ¿cuándo vas a hacer esto? Y este tipo de respuesta, cuando se tarda o cuando la persona per se dice, es que tiene que ser ahora. Y cuando la persona se tranca en ese tiempo, viene a la iglesia y entonces para ella es como, o para él es como que si ya perdió sentido. ¿Para qué te voy a adorar? ¿Para qué te voy a alabar? ¿Para qué voy a orar si al final tú a mí no me das lo que yo te estoy pidiendo? ¿Serás Dios para alguno? ¿Será Dios para otro? Estar en esa ventana es donde cuando uno ve personas que reciben bendiciones
y como la tuya no llega, como estás en la ventana, poco aprecias, poco valoras la palabra de Dios. Y si eso no está firme en tu vida, ¿cómo se supone que el Espíritu Santo va a obrar en ti si estás mirando más afuera de la ventana que hacia dentro de la ventana? Hay quienes buscan la ventana porque no le parece correcta la persona que Dios puso para mentorearla. Estar en la ventana le permitía a Eutico mirar, como ya te dije, hacia afuera. Esto habla de las personas que se exponen a la palabra de Dios, que es la luz del camino, que es la lámpara a los pies, pero que deciden por cuenta propia estar en la ventana para seguir viendo y escuchando lo que hay en el mundo. Y esto también hay que hablarlo. Hasta esto tiene su tiempo. Tú puedes venir, uno puede añorar que las personas vengan y reciban a Cristo. Pero si la persona viene a la iglesia y no le importa los de Cristo, mira, por mucho que tú quieras que en ese momento esa persona Dios lo transforme, no lo va a transformar. Dios es muy caballero. Esa persona puede llegar a la casa de Dios y ver todas las cosas, porque él está en una ventana, ella está en una ventana. Puede ver todo, pero menos lo que Dios quiere que vea. Cuando la palabra de Dios nos dice que un sembrador salió a sembrar, pero cuando habla precisamente de unas semillas que cayeron entre los espinos, dice la Escritura que este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, los engaños de las riquezas ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa, es decir, no logra calzar en el corazón. ¿Por qué no logra esa palabra calzar? Porque hay una ventana. Él está parado, él está sentado en la ventana allí. Hubo un hombre rico y un mendigo. Hemos leído la historia. El asunto es que los dos mueren y uno va al cielo y el otro va al infierno. Dice la Escritura que va al Hades. Pero la Escritura dice que en el Hades aquel hombre rico alzó la mirada. Y entonces ve a Abraham ahí con Lázaro en el seno. Y entonces dice, wow, ¿será que puedes mandar y darme, mojar agua y traerme para acá? Y la palabra en este mensaje es que hay una gran cima entre el cielo y el Hades. Hay una gran cima, no se puede, pero sí hay una ventana. Ese es el tema. Que siempre nosotros vamos a tener esa ventana abierta. Esa ventana va a estar allí. Nosotros tenemos que saber que aunque podamos caminar con Dios, que aunque caminemos apoyados en las Escrituras, que caminemos apoyados en esa fortaleza de Dios, estar consciente que siempre hay una ventana. ¿Qué tenemos que hacer? Si estoy consciente que eso va a estar allí siempre. Esa es como la persona que bebe, que quiere bebidas alcohólicas, que consume drogas. Donde vaya, eso siempre va a estar. Donde vaya, eso siempre va a estar. El asunto es que tú des el paso para eso. El asunto es que tú le des chance a eso para que venga a tu vida. Dice la Escritura que Eutico, estando en esa ventana, le dio sueño. El sueño viene a representar la separación de Dios para con el hombre. Cuando se dice que una persona está dormida espiritualmente, es porque de alguna forma hay una desconexión con Dios. El mundo camina en una desconexión total con Dios. Cuando una persona viene a Cristo, es porque le abre su corazón y lo que es de Dios viene a morar en él y comienza a despertar. Y la persona entonces es consciente. Una persona puede estar sumida en el alcohol, en las drogas, en la infidelidad, sumida en tantas cosas, y esa persona creer que está bien, creer que está haciendo lo correcto. El único que le va a dar discernimiento de eso y revelación es el Espíritu Santo. Pero para que eso pase, la persona tiene que abrirle el corazón. Ahora, el asunto no es que le abras el corazón, porque le abres el corazón, Dios llega. Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Comienza a hacerte consciente de lo bueno y consciente de lo malo.
Ahora, cuando Dios comienza a trabajar en nosotros, siempre lo que no es de Dios va a buscar la forma de hacerte tropezar y caer. Y en eso también hay que estar consciente. Siempre, siempre, no creas que porque tú eres hijo de Dios se acabaron los problemas, porque si a ti te dijeron eso, te mintieron. Te mintieron, no se acabaron los problemas. Yo lo que sí estoy seguro de lo que dice la Escritura: muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dale un aplauso al Señor. De todas ellas le librará Jehová. Entonces, llegar a Cristo tiene, por supuesto, todo lo contrario a Cristo. Se levanta para hacerte daño. Ahora, tú caminando con Cristo, siempre vamos a estar expuestos a todos esos ataques que se levantan en nuestra contra. ¿Dónde está el peligro en la ventana? El peligro en la ventana es que cuando tú miras mucho hacia afuera, te desconecta de las cosas de Dios. Y al desconectarte de las cosas de Dios, tú te haces vulnerable a que todo lo que no es de Dios pueda atacarte donde tú menos te imaginas. Donde menos te imaginas. Entonces, aquí hay que considerar algo. Una persona no peca de la noche a la mañana. No, oye, es que me agarró un sueñito y pequé. No. El pecado lleva, cuando nosotros lo vemos consumado, es porque ya tiene rato el enemigo trabajando para que ese final se llevara a cabo. Es así. En las Escrituras nosotros vemos, libro de Josué capítulo 7 del 20 al 25, nos habla de una batalla donde Dios le dice a Josué, le dijo que le iba a entregar esa tierra en plena conquista. Y cuando van a esa batalla, ellos logran conquistar. Luego viene otra batalla y ellos dicen, bueno, como ya estamos ganando, no hay problema, no llevemos tanto ejército, llévate unos pocos. Total, Dios está con nosotros. Entonces, cuando van a la conquista de esa tierra, mataron a todos los del pueblo de Dios. Los mataron. Josué se rasga las vestiduras y dice, Señor, ¿cómo permites esto? ¿Cómo pasa esto si nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios? Nosotros somos ese tesoro en tus manos, tú nos los dijiste. Y Dios le dice, es que hay pecado en el campamento. Hay anatema en el campamento. Y Josué le dice, ¿cómo? No, Señor, aquí no hay nada. Y Dios le dice, hay anatema en el campamento. Mañana vas a reunir y vas a separar las tribus, las 12 tribus de Israel. Las vas a separar. Vas a separar por familias. Y en el ejercicio de hacer lo que yo te digo, se va a revelar el pecado que hay en el campamento. Y Josué comienza seguro de que no había nada. Pero claro, obviamente se lo está diciendo Dios. Bueno, Señor, vamos a hacer lo que tú dices. Cuando él comienza a separar la gente, en el momento que él llega a una familia, solamente la presencia de Josué, él dijo, Josué, yo pequé. ¿Qué hiciste? Acán. Entonces Acán le dice, lo que pasa es que en una victoria pasada, yo vi un botín y yo pensé en mi familia y yo dije, wow, nadie se va a dar cuenta. Mira, es que ya él venía pensando en su familia. Sí, ¿está mal que piense en su familia? No, está bien. El asunto es la forma y cómo y a quién le estaba haciendo lo que le estaba haciendo. Y cuando él le dice, y yo agarré toda esta cantidad de oro, toda esta cantidad de dinero y lo puse en este manto babilónico y lo enterré como para que nadie se diera cuenta. Y esto es tan poderoso, porque cuando Dios tiene un plan contigo, mira, si Él tiene que sacar de la tierra lo que detiene tu bendición, la va a sacar. Si Dios tiene que mover a quien tenga que mover, si tú estás anclado en la fe del Señor, bueno, Dios lo va a hacer. Ahora, ¿cómo pasó esto?
Él pecó así de la noche. Bueno, yo me voy a robar esto. No. Eso es que ya él venía pensando, no, en la próxima y me va a pasar y yo lo voy a hacer. Eso. Dice la escritura que un día, en una temporada donde todos los reyes salían a la guerra. Todos. Y David ese día se levantó así. Yo como que no voy. Porque es que yo estaba pensando. Eso es ese día. Pero ya él venía, echando ojo para donde no debía. Ese día que se consumó el pecado, él dice, no, yo como que no voy. Entonces dice la escritura que el día que se fueron todos los reyes, él se quedó en palacio y comenzó a caminar en palacio. Y hay una ventana que conduce a un terrado, mira, la ventana. Y cuando se asoma en ese terrado, vio a una mujer llamada Betsabé, que era la esposa de uno de sus compañeros más fieles de batalla. Y ese día que no debía él estar ahí, fue el día donde él llamó a ella y pecó contra Dios. Y ese pecado le costó a David guerra y muerte. Pero eso vino de la noche a la mañana, ¿no? Eso no vino de la noche a la mañana. Eso se vino formando mucho antes. De hecho, cuando Jesús, que sabía que su discípulo Judas lo iba a traicionar, en el momento cuando él está en esa cena, lo único que le dice es: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Porque ya sabía que Satanás había entrado en su corazón. Y desde hace rato, porque dice los evangelios que él tomaba de las ofrendas y hacía tantas cosas que nada tenían que ver con Dios. Y sin embargo, es como una extensión de misericordia. Sigue conmigo, sigue conmigo, sigue conmigo. Y hasta el final, como con un descaro que él sabía que estaba haciendo todo mal. Y cuando está ahí justamente que van a apresar a Jesús, que lo van a apresar, entonces Judas le dice: al que yo bese, ese es. Y cuando lo va a besar, Jesús le dijo esta palabra: amigo, ¿a qué has venido? Mira el nivel de cómo sabe Dios las cosas, las acciones, lo que está dentro de nuestro corazón. Lo que trato de decirte es que no se peca de la noche a la mañana. Si hay una desconexión de las cosas de Dios, si estás en una ventana que lo que haces es mirar para afuera más que ver las cosas de Dios, entonces allí hay una ventana que precisamente le da lugar a las cosas que no son de Dios, y precisamente para que ellas vengan en contra de ti. Ahora me llama la atención es que en esta ventana, aunque había muchas lámparas, nadie vio a Eutico, ¿vale? Esto nos habla de, a veces nosotros venimos tan cargados y llenos de tantos anhelos en el corazón, que Dios haga tanto en nosotros, que nos olvidamos que somos hermanos. Es cierto que uno no debe estar, bueno, ¿te pasó? No. Pero hay gente que sabemos que está en la ventana. Y yo no hablo de la gente que ya uno sabe que levanta sus manos y dice: Señor, aquí estamos. Y hay gente que puede estar en proceso, pero viene. Hay gente que tiene dolor, tiene luto y viene. Pero yo te hablo de gente que tú conoces, que sabes que está en la ventana. Y venimos más, vamos a darle: Señor, sí, tú conmigo, yo contigo. Y vemos a la persona que está en la ventana y ni siquiera le preguntamos, ni siquiera somos capaces de hablarle. Yo te aseguro que ese día Pablo disertaba la palabra y la palabra estaba buena. Pero más de uno tuvo que haber visto en la ventana a ese muchacho. Y más de uno tal vez lo vio cabeceando. Y más de uno dijo: bueno, él se pierde la palabra. Hay hermanos que nosotros vemos aquí, los vemos encendidos y de pronto no los vemos. Euticos.
Se sentaron por un momento en la ventana. ¿Y dónde está? No sé. Uno lo llama, no sé. Pero tal vez ya se cayeron. Y aquí tengo que hacer una salvedad. Hay euticos que no les gusta que le hables ni le llames cuando están en la ventana. Y eso es un proceso también con Dios. Pues es que es bueno que Dios me use a mí, te use a ti para ir donde ese eutico. Y que te diga que no quiere saber de ti. Te lo diga en tu cara, que tú hayas hecho lo correcto. Es que yo soy así, a mí no me importa, yo voy cuando quiera. Y que te lo diga así. Porque lo próximo después de la ventana, más que el sueño, es la caída. Y en esa caída es donde te digo, la escritura no dice que la gente del templo fueron a buscar a Eutico. ¿Sabes qué dice la escritura? ¿Sabes quién lo fue a buscar? Pablo. La gente ya daba por muerto a Eutico. ¿Sabes cuánta gente hay allá afuera? Euticos, sentados en la ventana, y otros que están cayéndose. Cuando uno se cae, yo no sé cuántos de ustedes se han caído dormidos, pero cuando uno se cae de la cama, hay un punto entre el colchón y el piso donde uno hace, pero aunque tú hagas así, es inminente el piso. Hay muchos euticos que uno le ha dado una palabra y sabe, y es su dureza, es que yo sé lo que estoy haciendo. ¿Qué me vas a enseñar tú? ¿Qué me vas a decir ahora? Que es inminente la caída. Pero sabes, lo de la caída, yo creo que a los hijos de Dios es lo que menos debemos prestarle atención. Es ir por esos euticos, ir por ellos. Epa, si te rechazan, ven, usted se limpia el polvo de sus pies, porque usted hizo su trabajo. Porque hay gente que, aunque tú sepas que son euticos, que necesitan esa palabra viva en su corazón para que dejen de estar sentados en la ventana y vengan por completo a las cosas de Dios y Dios los transforme, ellos no van a querer. Pero nuestro trabajo es hacer como hizo ese buen samaritano. La escritura dice, es que es tan bonita esta parte de la escritura, que la escritura dice que fue un levita y pasó y había un hombre allí en el piso y no le prestó atención. Pasaron dos y no le prestaron atención. Pero el buen samaritano, ese samaritano que nada tenía, mira qué tremendo, no tenía nada que ver con las cosas de Dios. ¿Sabe por qué son nombrados los samaritanos? Porque ellos no chocaban entre sí, entre culturas ellos chocaban. No querían ellos saber nada de Dios, de Jesús. Y Jesús pone este ejemplo y dice, cuando ese samaritano pasó por allí, movido a misericordia, ahí está, él vio, allá hay un eutico. Alguien tiene que ir por ellos, alguien tiene que ir por él, alguien tiene que levantarlo. Y aquí me gozo tanto en esto, porque no solamente es que él lo agarró, se lo llevó, lo limpió, vendó sus heridas. Y como él tenía que trabajar, mira qué poderoso esto, como él tenía que trabajar, entonces él lo dejó a cargo de alguien y le dijo, mira, de lo que te haga falta, aquí hay. Mira esto, qué tremendo. Es decir, que si tú quieres servir, tú quieres bendecir a otros, tú tienes que tener. Sé que Dios también te quiere prosperar, porque si tú quieres ser de bendición, entonces Dios te va a prosperar.
Ahora, pero qué interesante es que Dios prospera a este hombre porque tiene el corazón piadoso para identificar que había un Eutico. Y porque él identificó eso, entonces él sacó de su bolsillo y le dio para que cuidaran a este hombre. Ahora dime tú, ¿cómo hace Dios para no volverle a dar a este samaritano si sabe que ya en su corazón está activo en la pasión por aquellos que necesitan la ayuda de Dios? Esto es lo más importante. Tenemos que pedirle al Señor: Dios mío, muéveme a eso, muéveme a identificar. Oye, ¿quiénes están en la ventana? ¿Quiénes escuchan de Dios, pero escuchan más del mundo, ven más del mundo que las cosas tuyas? Capacítame con una unción especial. Pon una impartición sobre mi vida, Señor, que cuando yo hable con esa persona, no sea yo hablándole, sea tu presencia devolviéndole la vida a esta persona que, Señor, la estoy presentando delante de ti. Dios mío, perdóname si yo no he sido sensible a darme cuenta de los euticos que tengo a mi alrededor. Tal vez yo he sido como esas lámparas que alumbro porque me he concentrado. Sí, Señor, tu palabra dice que una luz no se esconde debajo de la cama, una luz se pone en alto para que alumbre a todos. Yo soy esa luz, pero que alumbrando a todos no te das cuenta que hay gente a tu alrededor que más que luz necesita que te des cuenta que ella está en una ventana. El apóstol Pablo inmediatamente apenas se cayó, ya él sabía que ahí no había nada que hacer. Solamente Dios podía intervenir. Ese es el corazón que tenemos que tener. Mira, venir a la iglesia, pero pedirle al Señor: Dios mío, dame un Eutico, Señor. Que esa luz que has puesto sobre mi vida pueda resplandecer sobre él. Que se le revele, Dios mío, que él está mirando solamente las cosas del mundo. Yo te pido, Dios mío, que cuando me acerques a esa persona, yo pueda ser como Pablo, Dios mío, porque tal vez él ya está dormido y cuidado si no está muerto espiritualmente. Pero lo que dice la Escritura es que Pablo llegando a donde estaba él, la convicción, y no dice que Eutico brincó, no, antes que él llegara, ya él sabía que Dios iba a obrar. Y eso es lo que trato de decirte en esta hora. Tú no puedes acercarte a tu familia, no puedes acercarte a tus amistades, no puedes acercarte a la gente creyendo que eres tú el que vas a hacer la obra. Las cosas de Dios las va a hacer Dios. Tú solamente eres el instrumento que Él va a usar para glorificar su nombre en ese Eutico que necesita la vida. Yo quiero en esta hora, yo no sé si tienes un lápiz y un papel ahí, pero yo quiero que anotes el nombre de esa persona que tú quieres y tú sabes que está mirando en la ventana. Porque yo esta noche me voy a meter en oración, pero candela y fuego y candela. Y voy a orar por esa persona, para que el Señor lo toque, para que el Señor lo despierte, para que el Señor lo inquiete a buscar de las cosas de Dios. Quiero que cuando escribas ese nombre me lo traigas acá al altar, porque yo me lo llevo esta noche y ahí voy a meterle fuego a las 3 de la mañana. Eso es a las 3 de la mañana. Si alguno de ustedes se despierta a esa hora y se quiere conectar conmigo, bueno, ahí yo voy a estar. Usted me va a conseguir: pastor activo, pastor listo, vamos a orar. Yo le doy 3, 4 nombres y ahí vamos. Y ahí nos vamos repartiendo eso. 3 de la mañana. Porque estamos en un momento donde es el mejor tiempo, Ronnie, es el mejor momento para hablarle a los euticos, para que Dios los toque, para que Dios los transforme, para que Dios los sane, para que Dios haga algo especial. Esta historia termina cuando todos se asombraron y no dice nada de Pablo. Pablo lo que hacía era darle la gloria a Dios, porque él sabía que donde él estaba, su tarea era ir por aquellos que
necesitaban esa salvación, necesitan esa salvación. ¿Qué te voy a pedir ahorita? Bueno, vamos a estar de pie para orar. Quiero cubrirte en oración. Que en el nombre de Jesús toda piedra de tropiezo de tu vida sea quitada. Que vas a hablar la palabra de Dios con denuedo y Dios te va a respaldar. Dios va a obrar en tu vida de manera especial. Ponme una no tan alta para yo comenzar a orar. Quiero despedir a esta hora a todas las personas que se conectaron a través de la plataforma de YouTube. Dios te bendiga. Es un momento especial para predicar. Oro para que en el nombre de Cristo la unción del Espíritu Santo toque las personas a las cuales le vas a hablar de Cristo. Toque las personas de manera especial, que sane el enfermo, que en el nombre de Jesús prospere el que esté en ruina, en miseria. Que en el nombre de Jesús todo aquello que conspira para dañar tu familia, Señor, estremezca tu matrimonio y todo lo que te tiene atado, te tiene confundido. En el nombre de Jesús ahora comience a haber liberación en tu casa, en tu familia y en tus hijos. Dios te bendiga.